Una figura mediática muy poderosa, una estrella joven en ascenso y una gran historia deportiva y personal para contar, la redención de Vinicius Jr. Cómo pasó de ser un futbolista odiado y ridiculizado incluso por sus propios fanáticos a convertirse en figura del fútbol mundial. Quizás todo esto hacía pensar que el documental de Netflix titulado Baila Vini sería todo un éxito. Pero, ¿qué salió mal? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué las críticas están siendo tan negativas? Pues en este video lo analizaré y te contaré lo que no te dijeron del documental de Vinicius Jr. Vinicius José Paixão de Oliveira Jr. Para los amigos y los fanáticos, solo Vini es un futbolista con una de las historias de superación más impresionantes y meteóricas que se hayan visto. El brasileño pasó en un abrir y cerrar de ojos de ser un juvenil que despuntaba en el fútbol brasileño a convertirse en jugador del Real Madrid y ser el heredero del legendario dorsal número 7 de Cristiano Ronaldo, para muchos el mejor jugador del mundo y el gran favorito a ganar el Balón de Oro del año 2024. Pero su evolución futbolística no fue lo más impresionante, sino la forma en la cual la hizo. En su llegada al Real Madrid fue blanco de críticas, burlas y cuestionamientos desmedidos. No tiene definición, no está listo para jugar en el Real Madrid, no sabe regatear. Incluso aquel video viral en el que su propio compañero Karim Benzema pedía que no le pasaran la pelota porque no jugaba en beneficio del equipo. Estas fueron solo algunas de las cosas que se dijeron de él. Su ética de trabajo, dedicación y disciplina tras ese duro inicio fueron incuestionables. No solo se ganó su lugar en el Real Madrid, sino entre los mejores del fútbol mundial, ganando títulos y siendo determinante en cada uno de ellos, convirtiéndose en un delantero letal de cara a la portería. Todo este proceso de evolución hacia la redención del brasileño está documentado en el largometraje, y era de esperarse, pues esta historia es espectacular. Pero, ¿dónde está el problema? Baila Vini, estrenado globalmente el 15 de mayo de 2025, es un largometraje que repasa la trayectoria del jugador brasileño desde sus humildes inicios en São Gonçalo, Brasil, hasta su consagración en el club blanco, explorando tanto sus logros deportivos como los desafíos que ha enfrentado. Y he aquí en este punto el gran problema. Si estás así sea un poco informado sobre la actualidad del fútbol mundial, conocerás de sobra no solo la historia de superación del 7 del Real Madrid, sino también las dificultades por las que ha tenido que pasar, el flagelo del racismo y las constantes polémicas en torno a su figura, situaciones que seas del equipo que seas, son imposibles de ignorar. Vinicius sí que ha tenido que lidiar con múltiples episodios de racismo, que son inadmisibles en cualquier concepto, sean en Mestalla o en el estadio de algún equipo de segunda ref. El racismo no debería tener lugar en el fútbol y no hay ningún tipo de motivo para justificarlo. El documental hace su trabajo en mostrarnos la cruda realidad a la que ha tenido que enfrentarse Vini, a la sombra del racismo y la xenofobia en España y en el mundo, mostrándolos no solo cómo le afectó en lo personal, sino también a su entorno, al ver estos episodios detrás de una pantalla sin poder hacer nada por ayudarlo. Capítulos como el de aquel partido en Mestalla donde Vini perdió la cabeza tras recibir múltiples insultos racistas desde la tribuna y cómo terminó expuesto al ser expulsado del partido por agresión mientras sus compañeros hacían lo posible por defenderlo, o aquella vez que los fanáticos del Atlético de Madrid buscaban amedrentarlo con el objetivo de evitar sus típicas celebraciones bailando, y otros muchos episodios en los que claramente salió mal parado como consecuencia de los actos de unos cuantos inadaptados que asisten a los campos de fútbol cada cierto tiempo. Todo eso tenía que y fue muy bien mostrado en este documental, pero realmente nos ofrece una perspectiva objetiva de los hechos. Aquí es donde nos encontramos con el gran problema de esta producción. Está más que claro que es un trabajo sobre Vinicius y de ninguna forma incluirían nada que pudiera perjudicarlo o dañar su imagen. Pero incluso se tomaron la licencia de ir un poco más allá y demostrar, aunque muy por encima, esa parte del jugador y del ser humano que le ha supuesto tantas críticas y odio por parte de muchos sectores de aficionados, la prensa o incluso fanáticos del Real Madrid. Hay una escena puntual en la que Vini nos explica textualmente su personalidad y su forma de jugar al fútbol. No me pagan por hacer amigos, me pagan por hacer goles. E incluso sus allegados hacen referencia a la personalidad de Vinicius describiéndolo como una persona que no se guarda nada en el campo, y que más allá de que su premisa principal para jugar al fútbol sea la alegría, también la utiliza para drenar todo lo que lleva consigo, sea amor, odio, alegría o frustración. Vinicius no se esconde,
Él y quienes lo conocen saben que más allá de ser una persona muy alegre, también es fácil de hacer enojar, y cuando eso pasa, no siempre responde de la mejor manera. Aquí es donde la producción se queda corta en indagar en esa faceta. Pero el que sigue de cerca este deporte sabe que la personalidad y la actitud de Vinicius no siempre son las más ejemplares, sobre todo cuando su equipo no gana o cuando no le salen bien las cosas. Lo hemos visto pelearse con los rivales, con la grada, con los árbitros o hasta con su propio entrenador. Vinicius no siempre está con ganas de bailar y de sonreír. A veces sale al césped como si estuviera en guerra con la vida, y esa batalla interior sale a flote cuando las cosas no van como le gustaría, y son precisamente esas actitudes por las que se ha ganado críticas, el recelo e incluso el odio de muchos fanáticos, lo cual es bastante normal en el fútbol y en cualquier deporte, siempre y cuando nadie cruce las líneas ni de la deportividad ni del respeto. Este punto es muy importante porque es aquí donde podemos llegar a entender por qué su documental está recibiendo tantas críticas negativas, hasta el punto de que muchos lo estén considerando un fracaso. Para nadie es un secreto que las calificaciones en sitios web, donde cualquiera puede votar sin ningún tipo de imparcialidad, no son las más confiables. Y en este caso es más que evidente que muchos habrán votado sin siquiera haber visto un minuto del documental. No votan sobre si el producto es bueno o no, votan en base a lo que piensan del protagonista y ya está. Esto se hace aún más notorio cuando te encuentras opiniones de los propios fanáticos de clubes como el Valencia expresando abiertamente su deseo de boicotear el documental, diciendo cosas como te creas la cuenta en un minuto y puntúas con 1. Pero ¿de dónde viene esta reacción? ¿Solamente es una demostración de odio hacia Vinicius? ¿O hay algo más? Si hay un club que puede tener muchas razones para no sentirse contento con esta producción, es el Valencia Club de Fútbol. Y las mismas van desde el resentimiento hacia el jugador por haberles marcado gol y hacerlos pasar malos ratos una y otra vez, hasta los episodios ya mencionados que han tenido lugar en su estadio, y sobre todo la imagen que se muestra de la institución en el propio documental, que según el propio club no se corresponde con la realidad, insinuando incluso que algunas de las imágenes utilizadas habrían sido manipuladas para dar a entender hechos completamente distintos a los que tuvieron lugar en Mestalla, exagerando la situación, haciendo parecer que la mayoría del estadio tuvo un comportamiento racista hacia el jugador del Madrid, cuando realmente fueron unos pocos aficionados, los cuales además ya fueron debidamente sancionados. El Valencia se ha tomado muy en serio esta situación, hasta el punto de amenazar a la productora con emprender acciones legales si no se rectifican en lo dicho, que por su parte han manifestado su descontento con el hecho de que el club le haya negado la posibilidad de realizar cualquier tipo de grabación en su estadio. Lo que a ellos les parece dice mucho de cuánto incomoda este tema y cómo algunas instituciones aún lo evitan. Sin embargo, explicado esto, hay un último punto en el que para mí este documental no cumple con lo que podría ser, y es que al final la realidad siempre supera la ficción. En un principio, esta historia se tenía planeada para mostrar la redención total de Vinicius y cómo su lucha contra el racismo se mantiene mientras alcanza la cima del fútbol y se convierte en el mejor jugador del mundo. Para muchos todo esto ya pasó, pero faltó lo que el propio Vinicius y su séquito ya esperaban como la cereza del pastel, y no es otra cosa que el Balón de Oro del año 2024, mismo que Vinicius, pese a tener todos los números y argumentos para ganar, no lo hizo, dejándonos a todos la sensación de que más allá de su fútbol fueron precisamente su actitud y su imagen las que lo alejaron del premio, y al final solo terminó haciendo un berrinche, dejando de presentarse a la gala y viendo cómo Rodri se quedaba con el galardón, mientras él lo veía por televisión, además de tener que cancelar la fiesta privada que había planeado para celebrarlo. Y ahí se desencadenaron varias consecuencias, como por ejemplo el hecho de que el próximo partido de Vini tras el Balón de Oro fuera ante el Valencia, y en vez de poder sacar pecho ante la afición con su flamante galardón, lo hicieron ellos, con memes, burlas, tras su derrota en la carrera por el premio. Así es que llegamos a encontrarnos con un Vinicius dolido y decidido a hacerlo 10 veces mejor, pero en lugar de eso, decepcionó. A esto habría que sumarle que para el preciso momento cuando el documental vio la luz, la actualidad de Vini no está siendo la mejor, en un Real Madrid con muchos problemas después de una temporada desastrosa en la que no lograron ganar ninguno de los títulos más importantes en disputa, además de ver cómo fue su máximo rival quien los conquistó tras humillarlos 4 veces para hacerlo, y con el brasileño desaparecido en esos partidos, y a la sombra de un Kylian Mbappé elegido mejor jugador de la temporada en el Real Madrid y convirtiéndose en el nuevo niño mimado del madridismo, lo que sin dudas hace que esta producción no esté teniendo el mismo impacto que se esperaba tuviera cuando se planeó.
Puedes verlo y sacar tus propias conclusiones, pero de lo que podemos estar seguros es que Baila Vini no es precisamente lo que se esperaba que fuera, por lo que, sí, como dijo Vinicius, no estábamos preparados.